A ver, buenas tardes. Vamos a iniciar la jornada con la presentación de los ponentes. Luisa Navarro es la coordinadora del proyecto. Es socióloga y lleva una amplia experiencia en educación de sordos o discapacitados auditivos. Y Alfredo Alsina es inspector de la Comunidad de Madrid y también lleva un largo bagaje en educación y en políticas educativas sobre personas con discapacidad auditiva. Ellos quieren hacer una cosa dinámica, por eso os dijimos que si podíais traer tablet sería más práctico y más ágil. Y bueno, si hay interacción entre ambas partes, yo creo que la cosa va a ser más dinámica y podéis sacar más del proyecto que vienen a presentar y que es muy útil no solo para logopedas ni para tutores, sino también para profesores de enseñanza de inglés y idiomas, porque el proyecto está en 25 lenguas, Luisa. Pues bueno, ya os dejo con ellos y vamos viendo. Gracias. Ahora sí. Pues de nuevo buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por venir y por querer compartir con nosotros esta tarde. En principio entendemos que todos los que habéis decidido acompañarnos tenéis un interés, bien sea porque tenéis alumnado sordo en vuestras aulas, de infantil, de primaria, de bachillerato, formación profesional, o simplemente porque queréis conocer algo más sobre la educación de las personas sordas. Todos vosotros sabéis que el colectivo de personas sordas es un colectivo muy diverso y heterogéneo. Nosotros, tanto Alfredo como yo, queremos plantearos algunos aspectos de la educación de las personas sordas, pero siempre desde el marco del proyecto en el que nos movemos en esta ocasión. Bien, nosotros... ¿Se oye? ¿Se oye o no se me oye? No, es que acércate más. A ver. Tanto cable, tanto cable. Ahora, si me quitáis los apuntes, me pierdo. Bueno, queríamos antes de empezar haceros unas preguntas, no exhaustivas, pero sí preguntaros algo, no os asustéis. Queríamos saber cuántos de vosotros tenéis alumnado sordo en vuestras aulas, de los que estáis aquí. Alumnado sordo. Los que tengáis contacto con alumnado sordo. ¿Cuántos de vosotros venís del ámbito de la rehabilitación logopédica? ¿Cuántos sabéis hablar lengua de signos? Hablar lengua de signos, saber signos. Hago dos preguntas. Hablar lengua de signos, saber signos. Vale. Bueno, entonces, en principio venimos a presentaros una herramienta a la que hemos llamado diccionario y para ponernos un poquito en situación vamos a hacer una búsqueda primero en Google. Si tenéis tablet, podéis hacerlo con tablet, si no, en este primer paso yo creo que lo podemos hacer desde aquí porque yo creo que lo podéis ver bien ahí. ¿Podemos ver la pantalla? Gracias. Vamos a poner, si queréis ahora, yo lo hago directamente porque yo creo que este primer paso lo seguís vosotros bien. Vamos a poner diccionario, diccionarios, vamos a poner diccionarios de lengua, de lengua de signos. Como veréis, nos aparecen un montón, no sé si es táctil, no. ¿Veis? Que aparece un montón de páginas de lenguas de signos, con lo cual partimos de la idea de que no solo existe un diccionario, pero nosotros nos vamos a centrar en el nuestro, en Spread Design. Si entramos en Spread Design en la página, supongo que alguno de vosotros ya habrá trabajado con ella o la conoce, ¿no? Bueno, aparece una página en la que, como la mayoría de las páginas de web,
tenemos una barrita en la que podemos escribir y vamos a hacer una primera entrada en el diccionario. Vamos a buscar una palabra. Si os parece, vamos a buscar cama, por la hora de la siesta. Si escribimos aquí cama, nos aparece la palabra y viene acompañada de una serie de banderas. Para ver el signo que queremos ver, en este caso vamos a buscar el signo en español, pinchamos la bandera de español y nos sale un vídeo en el que se signa la palabra. Bien. Como veis, es muy sencillo de utilizar en esta primera fase. Introducimos una palabra, aparece una serie de banderas, aparece una modelo, pinchamos y el vídeo se ejecuta. Vamos a ver alguna otra palabra. Me gustaría que a lo largo de la exposición fuerais viendo algunos aspectos de la pantalla que yo no voy a mencionar, pero que están ahí. Por ejemplo, el dibujo. Guardarlo en vuestra mente. Vale. Vamos a buscar otra palabra. Vamos a buscar sofá. ¿No tenéis wifi? Pues entonces tenéis que seguirme atrás. No pasa nada. Os he hecho venir con la tablet sin sentido. ¿Pueden acceder al wifi? Un momento, que nos lo ponen. Mientras tanto, yo os voy a ir enseñando. Sofá. Si alguien quiere que busquemos una palabra concreta, me lo puede decir, ¿eh? Podéis. Bueno, mirad, si queréis, aquellos que os queráis conectar, el usuario es win con W y seguido Vitados. Es WI, o sea, W invitados. Y luego la contraseña, os digo, A pequeña, M mayúscula, X mayúscula, 7, B mayúscula, 5. ¿Entráis? La contraseña, A minúscula, M mayúscula, X mayúscula, 7, B mayúscula, 5. ¿Entramos o no? ¿No os deja? ¿Habéis puesto bien el usuario? W invitados. No, todo minúscula. W invitados en minúscula. Bueno, si no, ¿lo conseguís o no? Bueno, pues entonces vamos a seguir con la pantalla, si os parece. Os decía que si queréis que busquemos alguna palabra, yo os he buscado estas sencillitas, de cama, silla, avión, pero podemos buscar aquella, si alguno tiene interés en encontrar alguna. Bueno. Sí. A minúscula, M mayúscula, X mayúscula, 7, B mayúscula, 5.
Bueno, normalmente cuando hacemos esta charla y nos dirigimos a los profesionales de la educación, solemos hacer algunas consideraciones sobre algunos aspectos del diccionario, que es en lo que vamos a entrar en este momento, y vamos a ver un poco cómo funciona la herramienta que os presentamos hoy. Estamos hablando en todo momento de un diccionario online. En nuestro caso solo es un diccionario online. Todos vosotros sabéis que ahora mismo las distintas lenguas orales han hecho también diccionarios online, pero mantienen sus ediciones en papel. En el caso de la lengua de signos, en el nuestro en concreto, solamente es un diccionario online. Hablamos de un diccionario que es de significantes. ¿Y por qué? Todos sabéis lo que es un diccionario. Un diccionario es una obra de consulta de palabras que están ordenadas alfabéticamente y en el que cuando hablamos de diccionarios generales, en lenguas orales, lo que nos encontramos son explicaciones a la palabra que estamos buscando, junto con algunos otros aspectos, como pueden ser su etimología y algunos aspectos gramaticales o de función y de uso. Bien, en el caso de los diccionarios de lengua de signos, en el nuestro en particular, pero casi en la mayoría de ellos, el acceso al diccionario se realiza a través de la lengua oral y lo que nos encontramos es, junto a la palabra, el significante. Esto es lo que habéis visto antes, la manera en la que se produce el signo, bien sea con una mano o con dos. Entonces, tened en cuenta que nosotros hablamos, no, como podéis ver en la página que tenéis, no tenemos ninguna explicación a lo que es el término que estamos buscando. En nuestro caso, cuando hablamos de Spreck Design, hablamos de un diccionario de especialidades. ¿Por qué? Porque nosotros trabajamos a través de una serie de campos. También los diccionarios orales, existen diccionarios orales especializados. En nuestro caso podemos decir que es un conjunto de diccionarios especializados. Trabajamos una serie de campos determinados que podéis buscarlos y podéis encontrarlos en esta pestaña de la página. Trabajamos campos como la educación, geografía, lenguaje, alimentación. Por su uso y por su función, también podemos decir que es un diccionario de idiomas. ¿Y por qué? Bueno, es un diccionario de idiomas porque nos ofrece los signos equivalentes en una serie de idiomas de lenguas y de lenguas de signos distintos. En nuestro caso, antes habéis visto, si buscamos... espera, es que si no nos lo podré decir. Cuando hemos puesto antes la palabra silla, nos aparecen una serie de banderas. El máximo de banderas con el que estamos trabajando ahora son 25. Esto quiere decir que estamos recogiendo lengua de signos, o sea, 25 lenguas de signos distintas, de 25 países. Entonces, en este momento tenemos más de 250.000 signos recogidos entre todas las lenguas en las que estamos trabajando y en el caso de España hay más de 11.000 signos subidos a la página, en 14 grupos de trabajo. La página, creo que es importante también que sepáis que la página no se para. O sea, a través del trabajo de los distintos grupos, el número de palabras o de términos en idiomas orales va aumentando y el número de signos que se recogen también aumenta día a día. Otra de las características que tiene la página es que es una página de acceso libre y gratuito. No hay contraseñas, no hay límite de consultas y no hay que registrarse, no hay ninguna barrera que os impida acceder a la página. Si veis todas estas características que os estoy ofreciendo o que os estoy presentando, veréis que lo hacen bastante atractivo en comparación con otros diccionarios que existen en la web y que vosotros podéis buscar y comparar. Esto os lo dejamos a vuestra decisión. Hemos visto una serie de cuestiones del diccionario, pero nos gustaría saber o proponeros si sabéis para quién se ha pensado este diccionario o quién encuentra utilidad en el uso del diccionario. En principio, el diccionario se pensó en un primer momento para los alumnos sordos, signantes, es decir, usuarios de lengua de signos, que tuvieran un conocimiento suficiente de lectoescritura. ¿Por qué? Pues evidentemente porque el acceso a la página determina el que hay que tener un nivel de lectoescritura medianamente suficiente. Esto luego con el tiempo ya os explicaré que hay
algunas modificaciones o ideas de modificación. Y aunque se pensó para ellos en un momento, ¿quién encuentra la utilidad en el diccionario? Con el uso y con el tiempo hemos visto que no solamente los alumnos sordos son los que buscan el diccionario, sino que hay otros colectivos que consideran importante su uso y que lo aplican con diferentes grados de satisfacción. Profesores, intérpretes, alumnos del ciclo de interpretación que están formándose e incluso padres con hijos sordos. Otra cosa que quería plantearos era si vosotros pensáis a quién se le ocurrió esta idea, cómo ha surgido este diccionario. Porque a veces nosotros tenemos cosas que usamos de manera cotidiana en nuestra vida y nunca nos paramos a pensar, bueno, ¿y esto que está aquí? Yo lo tengo aquí, pero ¿a quién se le ocurrió? ¿Quién tuvo esta idea? ¿Cómo surgió? Bueno, pues en el caso nuestro del diccionario, la idea surge en una escuela de educación de alumnado sordo, sueca, a través de 2 profesores que trabajan con alumnos sordos desde preescolar y hasta formación profesional, y su idea se plasmó en un proyecto que fue aprobado en 2006 dentro de un proyecto Leonardo. Entonces, el proyecto, que se llama Spread Design, que ya me lo habéis oído varias veces y que supongo que todos vosotros sabéis bien lo que significa que se extiende o divulga el signo, tenía como objetivo el facilitar el aprendizaje de los alumnos sordos de formación profesional del vocabulario fundamental o básico de una serie de lenguas de signos de la Unión Europea en una determinada profesión y que permita promover la movilidad de estos estudiantes sordos en el ámbito de la Unión Europea. Este es el objetivo que buscaban en aquel momento. En el 2005, esta escuela, en un viaje de intercambio a través de otro proyecto, buscaba socios, viene a España y busca socios en España. En aquel momento contacta con la Federación de Personas Sordas de la Comunidad de Madrid, con su Departamento de Lengua de Signos y Educación, en el que entonces yo era la coordinadora de aquel departamento, y la Federación, a través de su departamento, se embarca en el proyecto. Empezamos a trabajar en el 2006 en una primera fase del proyecto Leonardo que abarcaba de 2006 a 2008. Empezamos 6 países: Lituania, Chequia, Gran Bretaña, Suecia, Portugal y España. Y nos marcamos 2 objetivos. 1, conseguir crear el diccionario online en 6 idiomas distintos, y 2, conseguir que los alumnos sordos hicieran movilidades europeas. El primer objetivo está conseguido. El segundo, en el caso de España, luego os lo diré más seriamente, pero en mi opinión, no está conseguido. Por distintos motivos, pero no está conseguido. Para la creación del diccionario en aquel momento, en el año 2006, y como nos movíamos en el ámbito de la formación profesional, nos marcamos el trabajo dentro de 2 familias profesionales. Una era cocina y otra era madera y construcción. ¿Por qué? Porque las escuelas que trabajaban en el proyecto coincidían en esas familias profesionales y era entre las que se iba a hacer los intercambios. Entonces, si veis, partimos de 2 familias profesionales, 2 diccionarios especializados. Por eso os he dicho antes que podemos considerarlo un diccionario de especialidades, porque nuestro origen es formación profesional, y si en aquella primera fase trabajábamos 2 familias profesionales, después hemos ido ampliando hasta 14. Ya desde el primer momento quisimos incluir en el diccionario no solamente las familias profesionales, sino que ya en esa primera fase, del 6 al 8, incluimos un apartado en el que metimos vocabulario para la vida diaria, puesto que si entendíamos que los alumnos tenían que irse desde España a Suecia y poder incorporarse a un aula signante en sueco y seguir una clase en lengua de signos sueca, estaba bien, pero había que salir del aula, había que coger el autobús, había que ir a comprar. Entonces, incluimos vocabulario de vida diaria. Desde el 2006 hasta ahora hemos cubierto 3 fases del proyecto, las 3 financiadas por la Comisión Europea. No es fácil, os digo. Y empezamos siendo 6 socios, ahora somos 15, pero veis que somos muchas más banderas. Somos 15 socios dentro de lo que es el proyecto europeo, más 10 socios que se han unido al proyecto
con sus propios medios económicos. Yo creo que este número de socios independientes dentro del proyecto da una idea de la aceptación que tiene el diccionario en todo el mundo. En esta tercera fase, si antes os he dicho que la primera empezamos trabajando en la Federación de Sordos de la Comunidad de Madrid, en esta tercera fase el socio español está representado por una empresa privada en la que trabajo, que es Servicios Integrales de Lengua de Signos. Es una empresa privada pequeña y muy joven, pero que los profesionales que trabajan provienen todos del campo de la interpretación, con una amplia experiencia, tanto en trabajos de interpretación individuales como colectivos. Nosotros nos dedicamos ahora más a la interpretación a nivel educación, pero a nivel universitario, y sobre todo estamos colaborando con distintas empresas en el desarrollo de las nuevas tecnologías adaptadas a las necesidades de las personas sordas. Colaboramos con una entidad que realiza una aplicación que no sé si alguno conocéis para el móvil, que se llama WhatsApp, WhatsCine, que consiste en que cuando las personas sordas van al cine, hay determinadas películas que se hacen en interpretación, las hacemos allí nosotros, y tú vas al cine, te descargas la aplicación en ese momento y puedes ver la película sin nada. De momento es una prueba, es una fase así un poco, en mi opinión, un poco incómoda, porque tienes que estar con el móvil. O sea, yo me descargo la aplicación y yo me tengo que poner el móvil así. La idea es desarrollar una pantallita de estas pequeñitas, transparente, como la que le ponen a los políticos, de tal forma que en determinadas butacas del cine existan estas pantallas, las personas sordas van, se descargan la aplicación en ese momento, se sientan en esas butacas especiales y con su cristal no molestan a nadie y verían a los intérpretes. Pero bueno, es un primer paso. También trabajamos en un proyecto que hay, que es Teatro sin Barreras, y que consiste en que las obras de teatro se incorporan los intérpretes en un lateral de la obra. En esto es en lo que estamos trabajando y tenemos algo que a nosotros nos parece que es una buena idea, que es el Visual Seal, que podemos decir que es el intérprete online, que a través de una tablet cualquier centro educativo, cualquier entidad puede contactar con Visual Seal. La persona sorda que os llega, por ejemplo, para informarse sobre la matrícula, vosotros contactáis con el Visual Seal y en ese momento tenéis el intérprete. Rompéis la barrera de comunicación, en ese momento no habría problemas de comunicación y no tendríais ni, si el intérprete no ha llegado, ni que pedir intérprete, ni que nada. Hasta aquí la publicidad. Ya. Esto es en lo que estamos trabajando nosotros, además de en el proyecto de Spread Design. Bueno. Como he visto que casi todos, bueno, algunos sí sabéis lengua de signos y sabéis signos, creo que podríamos ver algo sobre las lenguas de signos. Unas pequeñas pinceladas, nada más, no hay problema. El objetivo del diccionario en sí es la lengua de signos. Entonces, vamos a ver si sabemos algo más. Supongo que todos aquellos que tenéis más exposición a la lengua de signos alguna vez os han hecho la pregunta del millón. Lo de que si la lengua de signos es universal. Esta nos la han hecho a todos. Supongo que con echar una ojeada a la pantalla es evidente que si no tenemos 25 lenguas orales iguales, tampoco tenemos si no tenemos una sola lengua universal, no tenemos una sola lengua universal en lengua de signos. Vamos a buscar un ejemplo para centrarnos en esto de la universalidad de la lengua y ver algunos detalles más. Vamos a buscar una palabra que usaréis a diario. Cuando nosotros escribimos aquí alumno, nos encontramos con todas estas banderas y todas estas banderas nos llevan a tantas lenguas de signos como banderas hay, pero también nos llevan a diferentes formas de escritura, e incluso a diferentes alfabetos. Pero también, vamos a buscarnos el griego, si lo encuentro. Bueno, vamos a ver, en japonés. Pero también nos llevan a diferentes pronunciaciones. Schüler. Aluno.
alumno. Luego, entonces, la pregunta del millón de si la lengua de signos es universal para todas las personas sordas queda descartado y tenemos todos claro que no es, ¿no? Existe otra cuestión que nos podemos plantear con las lenguas de signos y las lenguas orales, que son las diferencias que hay en las producciones de una y otra. Cuando hablamos de las lenguas de signos, hablamos de lenguas visogestuales. ¿Por qué? Porque el canal es el visual y su producción se realiza a través de términos que denominamos gestos, mientras que en la lengua oral utilizamos el canal auditivo y el sistema de fonación. Además, también nos podemos preguntar, porque no es algo que sea extraño que nos lo hayan preguntado en alguna ocasión, si las lenguas de signos tienen sintaxis, morfología y gramática. ¿Alguno se atreve a contestar? ¿Tiene sintaxis, morfología, gramática? Pues sí, tenemos las tres cosas, existen en lengua de signos, no son iguales entre todas las lenguas de signos que estáis viendo, aunque tienen puntos en común. Los signos, como las palabras, son distintos entre sí y son distintos en atención a que sus partes se forman y se ordenan de manera diferente. Vamos a trabajar este signo que tenemos aquí para ver cómo se articula un signo y para ver cómo se ordenan sus partes. Si os fijáis en alumno, el signo se ejecuta así, pero tenemos una serie de cuestiones que vamos a desgranar. Hay una primera parte en lengua de signos que es la forma que le damos a la mano. Puede ser esta, puede ser esta, puede ser esta. En este caso, la forma sería esta. Recogemos la mano y dejamos el índice flexionado. Esta sería la forma que le damos. Pero además tenemos una orientación de la palma. Puede ser hacia allá, hacia acá, hacia allá. Hacia allá no, porque no sería cómodo. Hay una cosa que es un principio básico de la lengua de signos. Los signos suelen ser muy cómodos a la hora de ejecutarlos. Cuando aprendemos lengua de signos, a veces tenemos tendencia a complicarnos la vida cuando hacemos el signo y no. Normalmente ellos lo hacen bastante más cómodo. Entonces tenemos la forma, la orientación, que en este caso sería así, el movimiento, que en este caso es este, y también el punto donde realizamos el signo. El signo podríamos hacerlo, el punto con respecto a nuestro cuerpo, podría ser aquí, aquí o aquí, pero en este caso es a la altura de la sien. En algunos otros signos podemos incluir la expresión facial, la vocalingüística, pero en este caso nos vamos a quedar solo con estos parámetros. Si lo hacemos así, es alumno. Y este signo es completamente distinto al de profesor, con el cambio de un solo parámetro. Luego, entonces, todos estos son los parámetros formativos de un signo. A lo largo del trabajo que nosotros realizamos para confeccionar el proyecto, hemos puesto especial cuidado, primero, en la presentación de los signos, en que los parámetros formativos sean limpios, que los modelos que salen en la página sean personas con un buen nivel de lenguas de signos y hemos puesto especial cuidado en que los signos que metemos sean los usados por la comunidad signante. Tenemos dos puntos aquí. Recogemos los signos de actualidad, pero también estamos intentando recoger algunos signos, vamos a llamar viejos, con el objetivo de que no se pierdan, porque hay signos, como todos los idiomas, que van cayendo en desuso y van surgiendo otros signos nuevos por la gente joven que los utiliza de otra manera, que les da otra variedad, pero estamos intentando recoger también signos antiguos como una labor de conservación de la lengua, porque la lengua de signos tiene diccionarios, los tiene, pero hay déficit de poder conservar lo antiguo. Es una de las ideas que nosotros hemos añadido aquí al diccionario. Hay bastante debate entre los equipos de los distintos países en si hay que guardar los arcaísmos o no hay que conservarlos, pero bueno, en principio el equipo de España ha decidido hacerlo. También quiero deciros que desde el principio del proyecto la Confederación de Sordos está informada y en la primera fase colaboraron con nosotros y en esta ocasión
El Centro de Normalización de Lengua de Signos, el CENILSE, también está informado de nuestro trabajo y hacemos una información y un seguimiento con ellos, ¿no? Hasta aquí yo creo que son un poco las características que yo os puedo presentar del diccionario, y yo creo que ahora Alfredo os puede presentar otras. Que yo, si quieres, te voy pasando aquí, si necesitas algo. Vamos a poner el índice de... Vale. Tenemos aquí... Espera, a ver, vamos a bajar. Os voy a poner el índice, que yo ya me las he saltado todas. Y vamos a empezar con el 5, que es el que va a presentar Alfredo. Ahí. Vamos esto y encendemos esto. Buenas tardes a todos. Me uno a Luisa en el aspecto de agradeceros vuestra presencia. Mi intervención es menos significativa que la de Luisa, en tanto en cuanto puede ser más abstracta o más teórica. También creo que es representativa de ciertos valores de la lengua de signos y, por supuesto, vosotros lo juzgaréis y, por supuesto, es complementario lo que yo voy a aportar con lo que Luisa os está contando. Tal como aparece en el índice, estoy en el capítulo 5, que hemos titulado Significado de los diccionarios en los ámbitos educativo y en el de la planificación lingüística. Este diccionario, como cualquier otro diccionario, tiene dos tipos de valores diferenciados, o al menos desde un punto de vista académico podemos considerarlos así. Primero serían valores educativos y, en un segundo nivel, no por importancia, sino desde un punto de vista de clasificación, podríamos hablar de los valores de los diccionarios en plural como factores de lo que llamamos planificación lingüística, que luego aclararemos este término y lo veréis con claridad, espero. Este diccionario, el diccionario Expert Design, tiene unos valores educativos que yo los centraría en 4 ejes. El primero es su singularidad en cuanto a su origen. El segundo es que presenta una fuerte base de equidad educativa. Es una herramienta. El tercer eje sería el de ser una herramienta de innovación educativa. Y el cuarto, que considera valores del aprendizaje permanente. Como no soy excluyente y además creo que lo importante, y así ha empezado Luisa a presentaros la situación, hay otros diccionarios, estos diccionarios también podrían participar de alguno de estos ejes. En consecuencia, estarían dentro de esos valores. Os voy a contar esos valores tal como los apreciamos desde el análisis de Express Design o desde el análisis que yo hago desde Express Design. Cuando hablamos de singularidad nos estamos refiriendo a que el objeto, a que las personas a las que va dirigida o fue dirigido en principio el proyecto son los alumnos de formación profesional, sordos. Aquí se produce una situación tremendamente llamativa y vosotros que sois profesionales del mundo de la educación, pues o lo sabéis o tenéis un conocimiento aproximado de esta situación. Es muy complicado ser sordo y ser alumno de formación profesional. ¿Por qué digo que es muy complicado? No porque tenga dificultad en una cosa o en otra. Una se adquiere y otra se llama a la puerta y se pide en un sobre de matrícula el acceso a esta formación. Pero si lo analizamos desde la perspectiva que yo os voy a dar, posiblemente entenderéis la singularidad. La formación profesional tradicionalmente en este país, en nuestro país y en muchos de Europa,
y mucho más si cogemos el mundo como referencia, es una de las etapas menos receptora de innovación y cuyos alumnos, de alguna manera, sufren o padecen muchos aspectos negativos de los sistemas educativos. Tradicionalmente, por fortuna cada día menos, el alumno de formación profesional es un alumno que se queda del conjunto del sistema, se va quedando en un pozo que muchas veces en muchos sistemas es un pozo sin fondo. Lo podemos decir de otra manera. Hoy por fortuna esa situación en España ha cambiado mucho, pero en el conjunto mundial es así. La perspectiva, aunque hay un término, hay una consideración muy técnica de política educativa, pero lo voy a traducir en términos sencillos. La expectativa pedagógica de un número importante de alumnos sordos es la formación profesional. La expectativa pedagógica, es decir, normalmente, y no porque les haya tocado en una rifa o porque ellos quieran, sino porque hay una realidad que se puede ir analizando a lo largo de esta exposición, en la que hay un conjunto de condiciones que llevan a que el alumno sordo tradicionalmente no accede el más a la universidad, no accede el más al bachillerato. A lo máximo que ha accedido ha sido a una formación profesional, normalmente elemental, cuando no a una formación profesional mínima, de lo que llamamos tradicionalmente en políticas educativas de garantía social, que viene a indicar, bueno, sabe unos procesos, sabe unos procedimientos y ese es su nivel. Es decir, es un alumno que de alguna manera tiene una expectativa baja en el sistema educativo. Bueno, pues el modelo o el proyecto dice, ¿quiénes son los objetivos de nuestro proyecto? Pues los alumnos menos beneficiados de los sistemas escolares de todo el mundo, que son los alumnos de formación profesional. Alumnos y alumnas, atención, que desde el punto de vista de esta situación todavía podríamos ser más estrictos y podría ser de alguna manera todavía peor sus índices. ¿Y en qué sentido queremos aportar algo a esos alumnos? Pues queremos aportar para esos alumnos algo tan sencillo como algo que está reconocido en la Carta Fundacional de la Unión Europea o de la Unión Económica en su momento, y es que tengan capacidad de moverse. Y para moverse no hace falta solo querer, sino tener unos instrumentos que faciliten ese movimiento. Antes Luisa lo decía, si yo tengo a un alumno sordo que se puede mover porque sabe el idioma del país al que va, bueno, ya tiene unas condiciones determinadas. Lo he resumido, creo, en estos términos. La capacidad para que el alumno sordo se mueva. Y se mueva para estudiar, para hacer turismo, para establecerse en otros países, en definitiva, para ejercer su derecho a moverse y su voluntad. Es muy complicado, y supongo que tendréis la experiencia, de moverse en países donde uno no conoce la lengua. Es muy complicado. No a efectos de comprar en el supermercado, sino de vivir, de integrarse, de entender, de asumir su cultura, su forma de vida, etcétera, etcétera. Bien, este proyecto tenía esa idea, participar de esa situación, proponer al alumno sordo de formación profesional esta posibilidad. El segundo valor es la equidad educativa. De alguna manera la equidad en términos educativos viene a indicar la capacidad de igualar perspectivas, de igualar satisfacción en unas personas, que son las personas sordas, que normalmente no la han tenido. Históricamente, normalmente no la han tenido. Este diccionario favorece esa equidad y con ella estamos contribuyendo a que el sistema educativo satisfaga a todos sus componentes, a todos
sus miembros. Su carácter innovador, pues en principio el carácter innovador de una herramienta educativa está definido por la OCDE fundamentalmente y viene a indicar que es innovador cuando o bien los resultados de una investigación educativa, científica, llega a eso, o bien porque vemos que los componentes, sus sujetos, tienen satisfacción en su uso. Los miembros del equipo de Express Design, yo no soy miembro del equipo de Express Design, pero los miembros del equipo de Express Design sí han constatado esa satisfacción. Y la han constatado y luego Luisa hablará de esta situación, pero yo lo anticipo. Sí hay satisfacción en sus usuarios. Hay satisfacción en las personas sordas que lo utilizan, hay satisfacción en los padres, que luego hablará como colectivo, hay satisfacción en los intérpretes. Eso supone un valor en la herramienta y se queda su carácter innovador encerrado en esos términos. Por último, el diccionario está planteado como una herramienta de aprendizaje permanente. Si no os habéis dado cuenta, que espero que sí, pero si no, en la próxima transparencia en la que aparezcan esas banderitas, buscar el logotipo de la enseñanza o del aprendizaje permanente. El planteamiento, la forma en que se hace el diccionario, la forma en que se utiliza el diccionario, facilita que una persona pueda a lo largo de la vida aprender con un cierto valor autónomo o con un cierto carácter autónomo. Luego Luisa hablará también de ciertos métodos y veréis la relación entre el diccionario y esos métodos. Y os dirá, el diccionario no es un método. Entonces diréis, bueno, entonces, ¿cuál es el juego del diccionario? Esperar un tiempo y os lo comentará. Pero en principio, con el diccionario tenemos una posibilidad importante, racional, actualizada de aprendizaje de algunas lenguas de signos. Bueno, estos son los 4 valores que creemos que son importantes reseñar. Su origen está ahí, no es otro nada más que ese, no está hecho para ganar dinero ni para llevarlo en el bolsillo y pasar las horas muertas, no. Ese es su objetivo, ese es su planteamiento. Luego otra cosa es que la calidad, desde vuestro punto de vista, sea una u otra. La segunda forma o el segundo planteamiento que quería tratar y que lo anunciaba era que los diccionarios con carácter general están dentro de algo que se llama planificación lingüística. Hay una cosa que quiero decir, que normalmente cuando la digo no resulta, es si algo no entendéis de lo que digo, levantar la mano y decirme que no entendéis y lo vuelvo a explicar. E incluso si hay alguna pregunta necesariamente que hacer en ese momento, tranquilamente levantar la mano y si la puedo contestar porque está dentro del argumento, lo hago y si no, lo dejo para posteriormente cuando terminemos este punto y podamos intervenir sobre este punto en lo que consideréis oportuno. Lo dicho. Esto de planificación lingüística tiene relación con una disciplina que es la sociolingüística. Y viene a hacer referencia, es la disciplina que hace referencia a las decisiones y actuaciones que hacen los gobiernos, también los grupos sociales e incluso las ONGs en pro o en favor de una lengua o variedad lingüística. A alguien se le puede ocurrir, bueno, ¿y qué problema tiene la lengua de signos para estar metida en una disciplina que es la sociolingüística, que parece ser que se dedica a resolver problemas de la lengua?
Cuando hablamos del sistema sanitario, todos sabemos, conjunto de hospitales y de ambulatorios que sirven para dar respuesta a nuestras enfermedades y nuestro estado físico y mental. Bueno, pues la sociolingüística tiene esta característica, tiene ese objetivo, dar respuesta a aquellos grupos de personas cuyas lenguas tienen alguna dificultad, algún problema o alguna cosa que haya que resolver por la vía de la sociolingüística. Bueno, pues el problema que tienen las lenguas de signos, básicamente y de forma inmediata, son dos. La primera, que son lenguas minoritarias. Y podría decir, bueno, ¿y esto es un problema? Pues en principio no tendría por qué ser un problema. No tendría por qué ser un problema. Pero la realidad es que si a esa situación de minoría se juntan otras circunstancias, el primer planteamiento, es decir, la cantidad, empieza a ser un problema. Pero además de minoría o además de minoritarias, son minorizadas. Este es un término que no encontraréis en el diccionario, este es un término de sociolingüística, este es un término académico, que viene a indicar que esa lengua ha tenido en algún momento de su historia o en su presente un trato segregado, un trato discriminatorio e incluso que ha sido confinada a determinados ámbitos y ambientes. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues una lengua es minoritaria y además minorizada cuando, además de que son muy poquitos las personas que lo hablan o que la utilizan, que la asignan, resulta que esa lengua no puede ser utilizada en todos los ámbitos de la vida y solo queda reducida a ámbitos normalmente familiares y coloquiales. Es decir, que yo no puedo expresarme en mi lengua, no puedo acceder a la cultura, no puedo acceder a la información, nada más que en otra lengua mucho más importante, menos minoritaria, más capaz, más asentada, más presente en la sociedad en la que vivo. Con esto de la sociolingüística nos podemos generar ciertas dudas y ciertas situaciones de compromiso. Una lengua en un momento puede estar minorizada y al poco tiempo puede no estar minorizada y ser la lengua vehicular de una sociedad o de un conjunto de personas. Entonces, hay que ser muy prudente en nuestras consideraciones, pero desde un punto de vista de fotografía fija, esas dos características las tienen las lenguas de signos. Y hablo de las lenguas de signos en plural. Luisa ya os ha demostrado, estabais entregados todos a decir que había pluralidad de lenguas de signos y no le ha costado mucho convenceros. Bueno, ¿cuántas personas vienen a hablar en España lengua de signos? Que puede ser una pregunta interesante. La pregunta es más interesante que la contestación, porque, sinceramente, desde un punto de vista científico y honrado, os tengo que decir que no lo sabemos. ¿Por qué decimos entonces que es minoritaria? Porque nos consta que es minoritaria y porque tenemos unos números que vienen a indicar que eso es así. Estamos en lo cualitativo de acuerdo, minoritario. ¿Podríamos decir X? Sí, pero X es una apreciación razonable con todos los medios científicos y estadísticos a nuestro alcance, pero os puedo decir en qué ratios o qué datos nos movemos para vosotros juzgar por vuestra cuenta. Mirar, van el número de personas que signan en España, y que creemos que la mayoría son sordos. Habría que decir, bueno, hay padres, oyentes, hay intérpretes que no son sordos, etcétera, etcétera. Un dato estadístico de cierta validez, un dato científico de cierta validez,
es que 15 de cada 10.000 habitantes son personas usuarias de lenguas de signos. 15 de 10.000 habitantes. Esto es una ratio, esta es una medida europea de valor medio que se utiliza en España y que en caso de que lo utilicemos, pues decimos 70.000 personas usuarias de lenguas de signos. Es decir, estamos trabajando con una minoría que se ciñe a esta cantidad. Atención, alguien podría decirme con toda claridad y además razón que la encuesta que se hizo sobre discapacidades del año 2008 del Instituto Nacional de Estadística venía a decir que de 70.000 nada, que se resumía, según los técnicos del INE, en 13.274 personas, usuarias de lenguas de signos. Bueno, hay otros datos. La Unión Europea de Sordos dice que en España los usuarios de lengua de signos están entre los 120 y 150.000 personas. Yo os doy estos datos. Tenemos un problema desde el punto de vista de definición de esos datos e incluso de determinación física y estadística de esos datos. Si os quedáis con que es minoritaria, pues sería suficiente. Números, pues los que queráis en esta situación. Bueno, voy a seguir con y esto no es un discurso o no es una narración dramática de la lengua de signos. Hay que conocer la realidad y conociendo la realidad, primero queremos mejor a las cosas o queremos mejor a las personas. Y además de minoritaria y minorizada, las lenguas de signos con carácter general son muy vulnerables. ¿Por qué son muy vulnerables? Cuando digo que son muy vulnerables, automáticamente en vuestra cabeza supongo que sale la idea de que, bueno, pueden estar en peligro, pueden estar al borde de, o pueden estar en una situación que hoy, por ejemplo, el castellano o español, pues no lo está. Pero recordaros, para complicaros el elemento interior vuestro, que la lengua española durante muchos años ha sido una lengua minorizada en los Estados Unidos de América. Y sin embargo, salimos a otros contextos y es una lengua potente, tremenda en su implantación, etcétera, etcétera. Bueno, ¿por qué puede ser o cómo justifico yo esta expresión de vulnerabilidad? Pues si os digo que hay del orden de unas 130 lenguas diferentes en el mundo, diréis, bien, no sabemos muy bien si este número es correcto, pero nos vale como idea 130 lenguas distintas. Nosotros en el proyecto se están trabajando con 24, 25. Y hoy tenemos catalogadas del orden de 130, si no más. Tienen un problema muy serio que es algo que en lingüística hay que entenderlo de una manera adecuada. Y es que dentro de las lenguas, dentro de la lengua de signos española, hay una gran variabilidad. Una gran variabilidad. Yo no sé si vosotros cuando estudiabais los primeros rudimentos de lingüística en la escuela o en el instituto, yo creo que ya se quitó de una forma tan rotunda como cuando yo lo estudié. Se hablaba de los dialectos y siempre el dialecto decía, no, el dialecto no llega a ser una lengua entera porque tiene menos valor, tiene menos raigambre. Bueno, se decían una serie de cosas. Hoy eso está superado y lo que hay son variantes dialectales o variantes o variabilidades dentro de una lengua. La lengua de signos es tremendamente variable. La lengua de signos española.
lo mismo que cualquier otra lengua. Lo mismo que cualquier otra lengua. Por tanto, lo que viene a significar es, a efectos de que la lengua no sea tan vulnerable, no sea tan fragmentaria, tenemos que tomar decisiones importantes en ese sentido. En planificación lingüística hay dos términos, y termino con el asunto de la planificación lingüística. Hay dos términos que tenéis que tener muy claros porque se oyen y se leen con frecuencia y no siempre están utilizados adecuadamente. En planificación lingüística, digo, hay dos expresiones que son dos líneas de actuación, que son unas relativas a la normalización. Cuando hablamos de normalización de la lengua de signos, yo os invito a que cojáis, os metáis en la red, en las organizaciones de personas sordas de nuestro país, abráis sus páginas y veréis cómo uno de los elementos fundamentales en su presentación y discurso es normalización de las lenguas de signos. Por el término de normalización entendemos ni más ni menos que la posibilidad de que la lengua de signos X, o incluso la lengua oral, el idioma I, que sea, pueda ser utilizado por sus usuarios en todos los ámbitos de su vida. Por supuesto en el familiar, por supuesto en el coloquial, por supuesto en el de compañeros de trabajo, pero también como acceso a la educación, también como acceso a la cultura, también como acceso a cualquier situación de desarrollo vital. Cuando una lengua está normalizada, su uso se produce en todos esos ámbitos. Aquí nosotros estamos utilizando como lengua vehicular el castellano o español. Podríamos utilizar la lengua de signos a través de Luisa. Si utilizamos en este momento la lengua de signos a través de Luisa, sería desde luego un ámbito y todos aquellos vosotros que conocéis perfectamente la lengua de signos la seguiríais. Y si hubiera aquí un colectivo de personas sordas, la seguiría y diría, estoy accediendo en un ámbito como este a la cultura a través de mi lengua. En su defecto, si hubiera aquí un colectivo de personas sordas y un intérprete, los sordos dirían, estoy accediendo a mi lengua en un acto de cultura a través de un intérprete que me hace esa mediación. ¿Cuándo no hay normalización? Pues cuando una persona sorda, si viniera a esta sala porque lo ha visto en internet y dice, pues voy a pasar la tarde porque la pasaría, en el sentido coloquial del término. Viniera aquí y no tiene intérprete, ni desde la mesa nos dirigimos a él en lengua de signos, diría, está muy bien, pero se me está obviando, no por los que estemos en esta mesa, sino por un sistema que no prevé esa situación. Eso es normalizar una lengua. También se utiliza el término de estandarizar. Utilizar el que queráis, los dos son o tienen el mismo significado. Por último, otro término que no significa lo mismo que el anterior, por supuesto, que es la normativización de la lengua de signos. Por esta expresión entendemos ni más ni menos que todas aquellas decisiones de tipo lingüístico, de tipo técnico, que se toman a favor de la consolidación de una lengua. Bueno, pues hemos llegado al nudo gordiano de la situación. Los diccionarios de lenguas de signos, en general todos o casi todos, son instrumentos que permiten normativizar la lengua de signos correspondiente. Normativizar esa lengua. Por razones varias, Luisa os ha puesto unos ejemplos, luego pondrá otros,
de unos parámetros determinados que determinan cómo se asigna un concepto o una idea. ¿Podría ser de otra manera? Podría ser, pero en unas condiciones de arcaísmo o de términos que se están incorporando, pero todos acordamos que alumno es como ha dicho anteriormente ella, pero lo dice ella porque así lo establece el conjunto de personas que utilizan ese término. Los diccionarios, en definitiva, son elementos que asientan las lenguas de signos. Cuando digo asentar me estoy refiriendo a algo muy sencillo. Probablemente hace 500 años, digo probablemente porque no lo sabemos, pero sí sabemos que en el siglo XIX se signaba de una manera determinada porque había diccionarios, y en el siglo XVIII sabemos cómo se signaba. Y ese registro nos ha permitido tener una visión longitudinal en el tiempo de cómo ha ido evolucionando ese término. Y más todavía, permite, igual que un diccionario de cualquier idioma oral, permite saber qué significa y cómo se escribe. Y no se puede escribir de otra manera. Y así permanece en la historia hasta que se cambie. Esto diréis, bueno, ¿y qué repercusión tiene? Pues, ¿qué valor tiene? Pues mirad, tiene un valor enorme, porque es que resulta, y esto si no lo sabéis y os llama la atención, pues reflexionar sobre ello, las lenguas de signos no tienen escritura. Igual que el castellano, el griego, el inglés tienen una ortografía, con el diccionario que sea o con el procedimiento que sea, la lengua de signos no se escribe. Entonces se la lleva el viento. Mirad, es que el problema es gravísimo. Es decir, si desapareciera la comunidad sorda de este país por un encanto de birlibirloque, hoy tenemos bastantes diccionarios y luego se irán viendo, incluso en las preguntas que podáis hacer se sacará este tema otra vez. Pero si no tuviéramos diccionarios y la comunidad sorda y los padres que hablan la lengua de signos con sus hijos sordos o los intérpretes desaparecieran todos de la faz de la tierra, nos quedaríamos sin ese registro, sin esa forma que culturalmente tiene un valor enorme. Y un valor que no es mayor ni menor que los hablantes del suajiri del este de Europa, dicho sea de paso. Bueno, no sé si he sido... Lo siento, esto es un valor de alguna manera que tenéis que conocer, que sirva de reflexión, y no sé si queréis hacer una pregunta antes de que Luisa pase a su intervención. ¿Queréis hacer alguna pregunta? Si no la hacéis, no me muestro ni defraudado ni todo lo contrario. ¿Seguimos? Venga, seguimos. Gracias. Bueno, de todo lo que hemos visto hasta aquí, creo que podemos hacer una pequeña recapitulación, si os parece, para que todos tengamos claro cuáles son los puntos que hemos tratado hasta ahora. El diccionario presenta unos valores educativos. Es innovador porque genera satisfacción. Él os lo ha dicho, yo luego os contaré que efectivamente yo he constatado la satisfacción que produce su uso dentro del aula. Y además tiene unos valores positivos que son la facilitación de la equidad y el aprendizaje a lo largo de la vida. Los diccionarios de lenguas de signos, como os ha dicho él, y hablamos, en este caso vamos a hablar en términos generales, son recursos de planificación lingüística, con el objetivo de normativizar, dar normas, al fijar cómo se asignan los distintos conceptos o el léxico, así como que modernizan y actualizan este léxico, de acuerdo con las necesidades de las personas sordas en los distintos ámbitos de la vida. Solamente queremos añadiros un dato en este tema en cuanto a la planificación, a las políticas de planificación lingüística. Estas políticas son relativamente recientes, vienen de los años 50 del siglo pasado. Sin embargo, los diccionarios de lengua de signos tienen
más antigüedad. Tenemos recogidos como instrumentos educativos desde finales del siglo XVIII y podemos decir que tenemos un diccionario de signos franceses, el de Laval-Lepé, que alguno de vosotros ya conocerá, y el de Herbas y Panduro en signos españoles. Sin embargo, aunque tenemos estos dos diccionarios tan antiguos, con carácter general e históricamente, desde luego en nuestro país, no abundan como recurso y como herramienta educativa, y no solo en nuestro país. Y no abundan porque todos sabéis, creo que los que habéis estudiado lengua de signos seguro, sabéis todos que los signos manuales dejaron de utilizarse en educación en las últimas décadas del siglo XIX, pero no solamente aquí, dejaron de utilizarse en Europa y en Estados Unidos, en la mayoría de los centros educativos que en aquel momento eran el único sitio donde se utilizaban. Si queréis, ahora vamos a entrar con este pequeño apunte histórico, vamos a entrar en la parte histórica de la conferencia, que es el análisis histórico de las enseñanzas de los sordos en los últimos 30 años. ¿Hacemos el descanso? Sí. Yo creo que sí. Si os parece, hacemos un pequeño descanso y luego cogemos la segunda parte. ¿Vale? 5 minutos. Sí. 5, 10 minutos. ¿Qué queréis? ¿5, 10? ¿Qué? Decid algo, por Dios. Aunque sea lengua de signos. A las 6. Venga, A las 6 en punto. A las 6 empezamos. 6 en punto. Se levanta la sesión.